Hola, ¿qué tal? El tema de la seguridad nacional representa un asunto sensible para todos los mexicanos, que en ocasiones alienta al secretismo y crea resistencia y hasta intentos regresivos hacia el derecho de acceso a la información pública. Hoy en este programa queremos analizar junto con usted hasta dónde el acceso a la información sobre seguridad debe ser considerado como un asunto cuya divulgación ponga en riesgo al Estado mexicano. Le invitamos a que nos acompañe. Iniciamos Sociedad Transparente. El tema de la seguridad nacional hoy resulta un tópico sensible para el Estado mexicano. Hay nuevas amenazas, pero también nuevos enemigos que ponen en riesgo la seguridad nacional. Así lo afirma Guillermo García Muriño, consejero del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, quien se refiere a la brecha que separa el acceso a la información pública y la reserva de la información cuando se pone en riesgo al Estado por razones de seguridad. Generalmente hemos pensado que la transparencia tiene que ver con todo lo que significa el acceso a la información. Hoy en día, sin embargo, la inteligencia del Estado debe de dar y de procurar la seguridad de los ciudadanos y también del Estado. Debemos de entender que no vivimos en una isla, sino formamos parte de una gran comunidad internacional y que de esa manera uno de los principales valores de la seguridad debe ser la defensa de nuestras democracias. En ese sentido, ciertamente hay asuntos que tienen que ver con seguridad nacional y la ley también, en lo particular en cada entidad federativa, establece en qué momento esa información debe clasificarse. Esa parte que ha sido estudiada por usted como comisionado en otros países, ¿cómo lograr que por un lado la autoridad sea inteligente al clasificar la información y por otro lado el ciudadano acepte que puede poner en riesgo esa información que solicita al Estado mexicano? Claro, hay que entender que hoy hay nuevas amenazas que atentan contra la vida del Estado y de la ciudadanía. Tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de drogas, tráfico ilegal de personas, de humanos, tráfico ilegal de animales, etcétera. Esto pone en riesgo la seguridad nacional. Tenemos hoy nuevos enemigos, nuevas amenazas en las cuales el Estado debe defenderse y también debe de procurar datos de inteligencia que deben de resguardarse precisamente por causas de seguridad nacional. Y nosotros debemos de entender también que en esta lucha que se mantiene, con lo que damos cuenta todos los días, en todo momento, contra el narcotráfico, hoy el Estado está dando una batalla. Y también las cuestiones de delincuencia, en donde la seguridad pública es una información sensible que efectivamente deben de reservarse. Llegan solicitudes de información tales como cuántas patrullas, cuánto armamento, cuántas municiones, cuántos elementos, y son datos que efectivamente debemos de entender que deben de ser reservados. La cultura de la transparencia debe de abarcar a dos dimensiones, esta que permite el acceso y la otra que por cuestiones, como lo has dicho, de seguridad, debe de ser reservada de manera confidencial cuando se trata de datos personales y reservarse cuando se trata por asuntos sensibles de seguridad. Hay también cuestiones que debemos nosotros de proteger, como son la infraestructura estratégica de nuestra nación. Por ejemplo, Pemex es un asunto sensible por la infraestructura estratégica que representa, o bien el turismo. Todas las cuestiones de carácter turístico también tienen que reservarse por cuestiones de prevenir un atentado contra nuestra población, o bien las presas es otra cuestión que debe de reservarse en la información. Y también otra de las amenazas que nosotros debemos de detectar inmediatamente son aquellas que significan en cuanto a desastres naturales o daños al medio ambiente. Sin duda estaríamos entonces ampliando esta gama de temas que en algún momento pueden poseer datos sensibles.
Por otro lado, no podemos dejar de lado también la integridad del servidor público, que finalmente quizá ante una falta de conocimiento profundo de la ley de transparencia, a veces también se siente amenazado ante las solicitudes de acceso a la información pública. ¿En qué forma se puede ubicar esta posición del servidor público frente a una ley, frente a un artículo 6º que privilegia la máxima publicidad del quehacer público? Efectivamente, cuando nosotros hablamos de máxima publicidad, entendemos que la otra información, que la misma máxima publicidad permite, hay alguna frase muy importante que dice, frente a un derecho siempre hay una obligación y frente a una libertad no hay una libertad absoluta. Todo en nuestra propia Constitución, en la gran pirámide normativa, también el legislador ha tenido la sensibilidad en el artículo 6º constitucional de valorar mucho el principio de máxima publicidad, pero también de acotar los temas que tienen que ver con la seguridad nacional. Y es algo que nosotros, dentro de nuestros diferentes órganos constitucionales de la transparencia, también estamos velando precisamente para que la cultura de la transparencia y la cultura de la seguridad y la protección de datos personales no se sienta como un derecho colateral, sino de la propia dimensión y en la propia correlación de fuerza normativa. Los criterios para reservar la información por razones de seguridad son variables. Mientras para algunos se debe privilegiar por encima de ello el principio de máxima publicidad, para otros se debe proteger y reservar la información. A continuación, conozcamos la opinión del comisionado de acceso a la información del Estado de Morelos, Salvador Guzmán. En medio de una crisis nacional de inseguridad, el asunto de la transparencia cobra relevancia y hay una línea muy delgada entre el acceso a la información pública y el acceso a la información que muchas veces tiene que ver con la seguridad nacional. En ese sentido, en su experiencia como comisionado, ¿cuál debe de ser la actitud y el cuidado para manejar información que comprometa la integridad del Estado mexicano? Pues mira, para mí lo más importante es que debe prevalecer el principio de máxima publicidad. Yo creo que y atender al interés público. Claro que hay información reservada, por supuesto, que puede poner en riesgo la seguridad pública, no la seguridad del Estado, sino la seguridad de las personas también. Eso es muy importante, porque a veces se expresa muchas veces de que se pone en riesgo la seguridad del Estado. Pero yo creo que más bien somos quienes integramos o vivimos en un Estado, entendiéndolo esto en un sentido muy amplio. Yo creo que las reservas de la información en este contexto tan delicado que vive nuestro país en varias regiones debe prevalecer, no obstante, el principio de máxima publicidad y el predominio del interés público sobre cualquier reserva de información. Son casos excepcionales cuando se debe reservar la información, que de veras lo ameritan, está justificado, está fundamentado que no se puede entregar una información porque verdaderamente hay un riesgo de seguridad nacional, de seguridad para las personas, yo lo entiendo así, no solo para las instituciones, para las personas, que pone en riesgo su integridad física, sus bienes, en fin, son casos claramente que se pueden definir claramente como información reservada, no con justificaciones sin fundamento, que muchas veces eso sucede con la autoridad, te reserva la información, pero no hay argumentos sólidos o fundamentos sólidos para mantener esa. Entonces yo creo, resumiendo, debe prevalecer el principio de máxima publicidad que señala el 6º constitucional y en ese sentido en atender al interés público y garantizar finalmente el derecho de acceso a la información. Un punto de vista diferente lo expresa la consejera presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Luz del Carmen Martí, quien expone sus razones para privilegiar la reserva de la información cuando ésta pueda vulnerar la seguridad del Estado. Uno de los temas que yo abordé en mi tesis de doctorado precisamente fue si el conflicto que existe entre el acceso a la información y reserva de información por temas de seguridad nacional. Es un tema muy interesante. Yo, antes de ser la titular de este órgano garante, estaba convencida que el menor
número de temas debería de ser reservado a la población por concepto de seguridad nacional. Sin embargo, estaba yo muy equivocada desde el punto de vista académico, porque ya en la práctica lo que me ha demostrado es que sí hay y sí existe legítimamente causa, y es por lo cual en todas las leyes del mundo se permite que una limitante al acceso a la información sea la causa de seguridad, sobre todo la causa de seguridad nacional. Y yo estoy pensando en especial en el caso que han solicitado en Veracruz de las especificaciones de los chalecos de los servidores públicos que se dedican a seguridad. Estoy pensando en la ubicación de los ductos de Pemex. Estoy pensando en una serie de medidas, de protocolos de seguridad que tienen que emplear las Fuerzas Armadas. Estoy pensando en una serie de temas que dentro de la doctrina se han manejado y que han dado origen a que en todas las leyes haya excepciones al principio basadas en la seguridad. Y te puedo decir que a despecho de lo que sostuve mucho tiempo y como académica, en el caso práctico sí hemos tenido que reservar algunos temas porque la inseguridad que prevalece en México ha hecho indispensable que haya ciertos temas que se sustraigan del conocimiento público, pero durante cierto tiempo, que estoy de acuerdo que sea un tiempo razonable y que en ese momento se sustraigan del conocimiento público. Y después se podrán dar a conocer, pero sí ahora, ya estudiando las solicitudes y estudiando las causas que invocan los sujetos obligados cuando no dan esa información, sí te puedo decir que sí estoy convencida que bien fundamentado hay ciertos temas que se deben reservar por causa de seguridad. Quizás los menos, pero sí deben reservarse. ¿Cómo cuáles podrían ser esos temas sensibles que hoy pueden ser motivo de interés o de curiosidad de cualquier mexicano o mexicana y que sin embargo pudieran generar algún riesgo, digamos, para la seguridad? Mira, pienso principalmente en los temas en especial de seguridad pública, de protocolos de uso de fuerza, de planes con respecto a delincuencia organizada. Pienso en una serie de temas que en su momento, cuando se diseñó la ley, sobre todo la ley federal, que es cuando el escenario en que yo estudio estos temas, y a mí me parece que la seguridad nacional era un nombre que se invocaba para tener escondidas muchas cosas, y sin embargo ahora, con el escenario que estamos viviendo, de temas de, como te digo, en especial de seguridad pública, de delincuencia, esos temas sí estoy convencida que deberían de ser un tiempo, con las debidas justificaciones, reservado para el conocimiento. ¿Por qué? Porque entorpecen en un momento dado las investigaciones, porque entorpecen las medidas de seguridad que se están empleando, porque si le damos armas a la delincuencia, pues entonces nosotros mismos estamos propiciando que no haya una buena campaña de seguridad. Transparente, donde algunos comisionados de acceso a la información en diferentes partes del país. Pero ¿qué pasa en otros lugares, como Canadá, en materia de reserva de información sobre seguridad nacional? Habla el especialista David Lukidelis. Efectivamente, en Canadá tenemos fuerte infraestructura y potencial, y yo, por supuesto, concuerdo con el que tenemos que estar seguros. Hemos impuesto fuertes e independientes mecanismos para asegurar para cuando el gobierno retenga información confidencial nacional, se dé el trato adecuado. Tenemos comisiones como el IFAI que pueden ver esa información e independientemente del gobierno pueden tomar esa decisión para confirmar ya sea lo que el gobierno ha hecho o para requerir los riesgos, porque claro que hay riesgos cuando la seguridad nacional se vuelve un hoyo negro para la información que puede ser descubierta. ¿Piensas que no toda la información gubernamental debe de estar al alcance de todos? Donde hay secretos del gabinete, la Comisión de Seguridad Nacional necesita fuerza y leyes sobre la materia. Por otra parte, David Gaitán, representante de Transparencia Internacional en Guatemala,
Recuerde que una limitante del acceso a la información la constituye la protección de la información en materia de seguridad nacional o bien la reserva de la misma, que no siempre es justificada y sirve simplemente de pretexto para negar la información. Definitivamente el tema de seguridad nacional es uno de los temas que más limita el acceso en los países latinoamericanos. Existe, por ejemplo, en mi país una gran confusión respecto a cuáles deben ser esos límites, o incluso en legislaciones muy recientes como la nuestra en Guatemala, es en cuanto a la diferencia entre la información confidencial y la información reservada. Nosotros consideramos, como capítulo de Transparencia Internacional, que los límites para la seguridad nacional deben ser aquellos que pongan en riesgo la integridad de todos los elementos que conforman el Estado, es decir, del territorio, de la población, de la mayoría de la población, del ordenamiento jurídico, o que puedan afectar, en todo caso, el bien común. ¿Verdad? Es cuando se pone en riesgo entonces la integridad de cada uno de estos elementos del Estado cuando nos encontramos ante una situación de seguridad nacional. Puede representar un obstáculo para abrir la información y utilizar tal vez como pretexto, como justificación que pone en riesgo a un Estado el dar información sobre seguridad. Puede representar un retroceso factura de la información digital. Sí, definitivamente que sí. En el caso de Guatemala específicamente, desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene apenas 6 meses de haber entrado en vigencia, se han emitido más de 5 resoluciones aduciendo a seguridad nacional, reservando, por ejemplo, información sobre contratos del Estado, salarios del personal, contratistas, información sobre contratistas del Estado, lo cual nosotros nos hemos opuesto abiertamente porque constituye precisamente eso, un retroceso de lo que ya se había logrado en tema de transparencia, y aduciendo a la seguridad nacional se retrocede para reservar información que es originalmente pública. Y en este caso, ¿qué criterio se debe aplicar para evitar que se esconda información que sí podría caer en el tema de lo público y que bajo un pretexto de vulnerar la seguridad se guarda y se cierra a la gente? Sí, definitivamente creo que acá el principio de prueba de daño es muy importante. Se debe entonces demostrar que la información que determinada institución está reservando cumple con 2 objetivos. Con el objetivo de demostrar fehacientemente que puede vulnerar o perjudicar uno de los elementos que mencionaba anteriormente conforman el Estado, y especificar cuál es la forma en que se ve afectada la seguridad nacional por la publicidad de esa información. El acceso a la información sobre seguridad no es un asunto fácil que pueda establecer un criterio generalizado sobre la apertura o bien la reserva de la información. Sin duda, merece un análisis responsable y cada caso particular. Ha dado diversas posiciones, las cuales han mostrado diferentes facetas de esta difícil relación. Muchas gracias por haber